Bienvenidos al avance del capítulo 57 de la telenovela Karsu, El amor de una madre nunca se rinde, que será transmitida por Univisión y desde nuestro canal Eli TV. Karsu recibió con entusiasmo a Hassan en el centro comercial y lo felicitó cordialmente por su nuevo local, sin tener idea de quién era realmente. Atila, también presente, lo saluda por compromiso para no quedar mal con Karsu, pero al alejarse, Hassan suelta una risa burlona que dejó a Atila lleno de preocupaciones. Pues conocía muy bien a su padre como para creer que su presencia en ese lugar fuera casual. Al llegar a su cafetería, Homer notó su molestia y le preguntó qué pasaba, pero Atila intentaba disimular, manifestando que todo estaba bien, cuando en realidad estaba lleno de ansiedad, imaginando los verdaderos motivos detrás del movimiento de su padre. Mientras tanto, Irmak, después de muchos días de dudas, finalmente decidió denunciar a su esposo, Adnan. Entró a la comisaría decidida, hablando con un oficial de alto rango y le entregó pruebas contundentes de las actividades ilegales de Adnan. El policía, sorprendido por la gravedad de los documentos, comprendió la magnitud del caso y aunque Irmak aún tenía miedo, sabía que no había marcha atrás. Cevdet, por su parte, habla con Atila y le expresó su sospecha de que Hassan había abierto ese local solo para atormentarlo, y que incluso Karsu podría estar en peligro. Esta advertencia llevó a Atila a tomar la decisión de enfrentar a su padre. Fue directamente al local, entró sin avisar además de encararlo y exigiendo respuestas. Hassan, tranquilo, aseguró que había dejado todo atrás, que ya no quería saber nada del mundo criminal y que solo deseaba empezar de nuevo. Atila no le cree ya que su padre tiene mucho poder, dinero y mucha influencia en la mafia, así que no concibe que quisiera comenzar desde cero en un negocio común. A pesar de las palabras firmes de Hassan, quien insistía que no involucraría a nadie, especialmente a Karsu, Atila seguía dudando. Felix le cuenta a Turkan con entusiasmo los momentos vividos con Hassan durante un picnic inusual, donde terminaron, sin querer, participando en una manifestación sin saber siquiera cuál era la causa. Entre risas, compartía las anécdotas con tanto detalle que lograba arrancarle sonrisas tanto a ella como a su hermana. Sin embargo, el ambiente se volvió más serio cuando Felix confesó su preocupación por Irmak. Le explicó que su hija había descubierto las actividades ilegales de Adnan y aunque inicialmente quiso denunciarlo, ahora parecía estar dudando, lo que generaba en Felix una gran incertidumbre al no saber qué decidiría finalmente. Por otra parte, Atila intentó hablar con Karsu llegando a la librería, esperando poder tener una conversación honesta con ella. Pero Karsu, ocupada atendiendo a clientes, lo rechazó con frialdad y le pidió que se marchara. Atila, sin más opción, regresó cabizbajo a su cafetería. Allí, Cevdet notó su expresión de frustración, y Atila le confesó que Karsu no quería saber nada de él, sobre todo por el temor de que Hassan pudiera lastimarla de alguna forma, ya que sabía de lo que su padre era capaz y sentía que no lograba protegerla como deseaba. Mientras tanto, Jackie le informó a Hassan que el problema del generador se había resuelto y que ya lo habían conseguido. Hassan, aliviado y feliz, fue directamente a contarle la noticia a Felix, asegurándole con entusiasmo que ya no debía preocuparse. No solo se alegró de poder ayudarla, sino que también aprovechó para proponerle que se reunieran a conversar con calma. Felix, al escuchar esto, se emocionó, no solo porque Hassan había cumplido su promesa, sino porque además quería compartir más tiempo con ella. La idea de volver a verlo y tener un momento juntos la llenaba de alegría. Más tarde, Irmak se acercó a Adnan con una actitud completamente natural, sin dar señales de que algo estuviera mal. Se mostró cariñosa y hasta le propuso una cena especial, como en los viejos tiempos. Adnan, creyendo que la relación estaba mejorando, aceptó encantado su invitación, sin imaginar que Irmak tenía planes de destruirlo por su traición. Detrás de esa fachada tranquila, ella preparaba algo mucho más calculado, y aunque Adnan soñaba con una noche romántica, Irmak sabía que esa cena marcaría para siempre sus vidas. Lale se encontraba cada vez más atrapada en sus pensamientos obsesivos sobre Atila, ya que no podía dejar de revivir los momentos en que él la había ignorado, ni las constantes humillaciones que había soportado durante su matrimonio a pesar de ser una farsa. Cada recuerdo aumentaba su enojo y su dolor, alimentando la amarga certeza de que Atila jamás la había valorado como ella merecía. Tras horas sumida en su frustración, tomó la decisión de buscar a su hermano Renja, necesitando desahogarse con alguien que pudiera entenderla. Al verla tan alterada, Renja no dudó en preguntarle qué le ocurría. Lale, firme y decidida, le confesó que ya no quería seguir al lado de Atila, que estaba cansada de ser invisible para él. En lugar de tranquilizarla, este manifiesta su indignación, asegurándole que tenía razón, que Atila la había utilizado y que ya era hora de hacer justicia. Cuando Lale, aún confundida, le preguntó qué podía hacer, él le respondió con una sonrisa calculadora que lo mejor era tenderle una trampa a Atila para que pagara por todo el daño causado. Lale no quiere que hagan nada al respecto, pero este le pidió que se calmara, que confiara en él, pues se encargaría personalmente de que Atila cayera. Aunque Lale no tenía claro en qué consistía ese plan, aceptó sin dudar, decidida a hacer lo necesario para que Atila sintiera al menos una parte del sufrimiento que ella había cargado durante mucho tiempo. Felix y Hassan se reunieron en un café para compartir un momento tranquilo y ponerse al día.
Mientras tomaban algo, conversaron sobre los recientes acontecimientos en sus vidas. Hassan, con sinceridad y una sonrisa cálida, le confesó a Felix lo feliz que se sentía a su lado, agradeciendo haberla conocido. También le expresó su arrepentimiento por la manera en que se conocieron, recordando entre risas cómo casi la hizo caer y arruinó sus flores aquel día. Felix, con amabilidad, le responde que eso ya era cosa del pasado. La charla avanzó hacia el tema del generador eléctrico. Hassan, emocionado, le contó que ya lo había conseguido y que incluso le habían hecho un descuento. Sin embargo, no fue del todo honesto, le mintió sobre el origen, asegurando que un amigo se lo había entregado como forma de pago de una deuda, cuando en realidad lo había comprado él mismo. Luego, se lo ofreció como un regalo, pero Felix, fiel a su carácter independiente, rechazó la oferta directa. Le explicó que en su conjunto residencial podrían reunir el dinero entre todos para pagarlo, y aunque valoraba el gesto, prefería no aceptar un favor tan grande sin aportar algo a cambio. Mientras tanto, Karsu decidió llamar a su amiga Selay para saber cómo estaba. Ella confiesa que se encontraba en Estambul por trabajo y expresó su deseo de volver a verla después de tantos años. Karsu, emocionada por la idea, le aseguró que haría un espacio en su agenda para reunirse, ya que también ansiaba ese reencuentro. Al colgar, se dirigió a la escuela a recoger a sus hijos. Allí, una profesora se le acercó para informarle sobre una reunión de padres que tendría lugar al día siguiente. Mientras que Karsu, siempre comprometida con la educación de sus hijos, le aseguró que asistiría sin falta, consciente de la importancia de estar presente en cada etapa del crecimiento de los pequeños. Durante una cena en apariencia tranquila, Adnan no podía ocultar su emoción ante la idea de convertirse en padre. Hablaba entusiasmado sobre cómo sería tener un hijo, imaginando risas infantiles llenando la casa. Sin embargo, Irmak se mostraba distante y fría porque sus respuestas eran cortantes, casi mecánicas, lo que desconcertó a Adnan, quien le preguntó por qué estaba actuando de ese modo, recordándole que ella no solía ser así. Irmak, evasiva, manifestando que todo estaba bien, tratando de aliviar la tensión, Adnan desvió la conversación hacia posibles nombres para el bebé, diciéndole que ella podía elegir el que quisiera. Pero él no notaba la mirada de desprecio que Irmak le lanzaba en silencio, pues mientras él soñaba con una vida familiar feliz, ella sabía que ese futuro no ocurriría nunca. Por otro lado, Jackie se acercó a Hassan para avisarle que Rea quería hablar con él. Hassan se molesta mucho dejando en claro que no le interesaba volver a lidiar con Renja ni con sus intrigas. Pero cuando Jackie mencionó que Renja aún creía que estaba en prisión y que posiblemente quería usar esa información para manipular a Atila, así que la expresión de Hassan cambió puesto que aunque no quería involucrarse, su curiosidad no le permitía estar tranquilo. En la escuela de los hijos de Karsu, una profesora le comentó la existencia de un grupo de comunicación donde compartían noticias importantes y avisos escolares. Le preguntó si quería unirse, ella acepta de inmediato, sabiendo que era una buena forma de mantenerse al tanto y seguir participando activamente en la educación de sus hijos. Mientras tanto, Renja seguía empeñado en ver a Hassan. Al no lograr contactarlo, se dirigió directamente a Jackie con exigencias. Este, manteniéndose sereno pero firme, le ordenó que se callara y subiera al vehículo si realmente quería verlo. Renja, aunque colmado de la paciencia, terminó accediendo para llegar nuevamente donde el padre Hassan. Atila y Melek mantenían una conversación seria sobre la última jugada de Hassan. Atila le explicó a su hermano que su padre había abierto un restaurante justo al lado de su cafetería, prácticamente puerta con puerta. Melek, desconcertado, preguntó cuál era el motivo detrás de esa acción, así que Atila, preocupado, le respondió que eso era lo que desconocía, además que las intenciones de su padre siempre son retorcidas. Pero temía en que su principal prioridad era proteger a Karsu de cualquier peligro, aunque fuera sobre su propio padre. Luego el tema cambió un poco acerca de su divorcio con Lale. Dado que Atila, frustrado, confesó que el proceso estaba siendo más difícil de lo previsto, ya que Lale se negaba a colaborar. Estaba tan cansado de la situación que incluso consideraba mudarse para alejarse de ella de una vez por todas, pues ya no soportaba su constante hostilidad ni su intromisión en su vida. Mientras tanto, Jackie lleva a Renja hasta el nuevo local de Hassan. Al entrar y verlo allí, Rea no pudo ocultar su sorpresa y le preguntó directamente qué hacía en ese lugar. Hassan, sereno pero firme, le explicó que ya no estaba en prisión y que era libre de estar donde quisiera. Renja, algo incómodo, intentó suavizar el momento con falsos halagos, diciendo que se alegraba de verlo en libertad. Sin embargo, este no se dejó engañar y le exigió que fuera directo. ¿Qué quería realmente? Renja, cambiando el tono, le contó que Atila estaba maltratando a su hermana Lale al intentar divorciarse, rompiendo su promesa de permanecer con ella. Hassan, indiferente, respondió que ya no le importaban los asuntos de Atila, que hacía tiempo había dejado de sentirse su padre. Por lo que Renja quedó atónito, esperando encontrar apoyo, pero no recibió más que rechazo. Pues el padre Hassan fue claro manifestándole que no pensaba involucrarse ni ayudarlo en nada, aparte le recomendó que se ocupara de su propia vida. Desesperado, Renja mencionó que no podía permitir que Atila y Karsu estuvieran juntos, esperando quizás despertar alguna reacción.
pero Hassan, harto, lo interrumpió exigiéndole que no volviera a buscarlo y que no quería saber nada más de él. Renja, derrotado y con el rostro lleno de temor, se levantó y se marchó, sabiendo que acababa de perder a su última carta en manipulación. Ipek se topó con Homer, al notar que estaba inusualmente callado, le preguntó si algo le pasaba. Homer respondió que todo estaba bien, que simplemente se sentía tranquilo. Sin embargo, Ipek, percibiendo algo más, intentó animarlo proponiéndole ir al cine juntos. Fue entonces cuando Homer, con una mezcla de tristeza y sinceridad, le confesó que ya no podía seguir fingiendo, recordándole que ella sabía que él estaba enamorado y que no quería seguir invirtiendo su tiempo en salidas sin rumbo. Quería algo serio, una relación real, y si ella no sentía lo mismo, prefería alejarse antes de seguir haciéndose ilusiones, pues sus palabras dejaron a Ipek en silencio. Mientras tanto, Adnan trabajaba en su oficina cuando recibió una llamada urgente. La policía estaba en camino a su casa para realizar un allanamiento. Este, lleno de pánico, corrió a destruir su computadora y borrar cualquier prueba incriminatoria. Luego bajó a la cocina, donde encontró a Irmak preparando la cena con total calma. Intentando disimular, le dijo que no se preocupara, que la policía solo investigaba algo menor. Pero Irmak, fría y con tono desafiante, le contestó que no tenía motivos para preocuparse. Adnan no entendía por qué actuaba así, sin saber que había sido ella misma era quien lo había entregado. Cuando la policía llegó y tocó la puerta, le informaron que investigaban a Adnan por evasión fiscal y que tenían orden de registrar la casa. Él fingió sorpresa, rogó que no revisarán nada y que hablarán con su esposa, supuestamente para calmarla. Fue entonces cuando Irmak se le acercó y lo abrazó. Sin embargo, ese gesto de aparente consuelo escondía su puñalada. Le susurró al oído que había sido ella quien lo había denunciado, por haberla engañado y traer a otra mujer a su cama. Adnan quedó paralizado, mirándola sin poder creer lo que escuchaba, devastado por la traición. Sin decir una palabra, fue escoltado por la policía mientras Irmak lo observaba con una mezcla de alivio y satisfacción, sintiendo que, al fin, su venganza había sido tan dulce como lo imaginaba. Melek, viendo a su hermano consumido por la frustración, le sugirió que llamara a Karsu para saber cómo se encontraba. Sin embargo, Atila se negó, explicando que ella lo estaba ignorando por completo y que ya no sabía qué más podía hacer para acercarse a ella. Así que Melek, decidido a ayudar, tomó su teléfono y llamó él mismo. Al contestar, Karsu sonó distante y tajante, aclarando que estaba por salir y no quería interrupciones. Melek intentó suavizar la situación mencionándole que estaba con Atila en ese momento, pero Karsu respondió con frialdad, diciendo que eso no le importaba. Entonces, de forma inesperada, le preguntó si Atila estaba allí con él. Al confirmarlo, Melek le pasó el teléfono. Atila, aferrado a una mínima esperanza, le rogó que lo escuchara, pero Karsu fue contundente al exigirle que la dejara en paz, que no quería saber nada más de él. Atila, persistente, le dijo que no se arrepentía de querer verla y que lo haría con o sin su permiso. Sin dejarlo continuar, Karsu colgó, dejándolo con el teléfono en la mano. Mientras tanto, Adnan se encontraba en medio de una tormenta legal. Intentaba defenderse de las acusaciones de evasión fiscal alegando que todo era un malentendido, pero los oficiales le mostraron pruebas sólidas que lo incriminaban, con documentos que habían sido entregados por su propia esposa, Irmak. Su abogado, con rostro serio, le explicó que la situación era grave y que podría terminar en prisión si no actuaban con rapidez. Adnan, enfurecido y traicionado, contra su abogado, le exigía que lo sacara de allí inmediatamente. Le recordó que había invertido fortunas en sus servicios y que lo había hecho rico, por lo que no aceptaba estar en esa situación. Aunque el abogado se apresuró a buscar una salida, Adnan comprendía que la amenaza más peligrosa no venía del sistema judicial, sino de la venganza meticulosa que Irmak había preparado. Renja visitó a su hermana Lale para contarle las novedades sobre Hassan. Le explicó que, sorprendentemente, este había dejado atrás su vida criminal y ahora era el dueño de un restaurante. Lo más impactante, dijo, fue que había pactado no tener ya ningún vínculo con Atila. Al oír esto, Lale se sintió aún más sola y desorientada, sabiendo que su hermano Renja era ahora su único para luchar contra Atila. A pesar de todo eso, Renja le prometió que no permitiría que Atila se saliera con la suya. Le propuso la idea de demandarlo e incluso denunciarlo por violencia y abuso, aunque nada de eso fuera cierto. Estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para arruinar la relación entre Atila y Karsu. Lale, al borde del colapso, le suplicó que actuara pronto, temiendo que Atila se alejara de su vida para siempre. Renja la consoló y le aseguró que se haría cargo de todo, decidido a vengarse y a destruir la vida de Atila, sin importar las consecuencias. Mientras tanto, Karsu asistió a una reunión con varios amigos a quienes no veía desde hacía años. Durante la conversación, Selay le preguntó si estaba trabajando, ella respondió con orgullo que sí, que trabajaba en una librería. Luego alguien le preguntó si estaba casada, y ella explicó que estaba divorciada, lo que causó sorpresa entre los presentes. Algunos mostraron preocupación, preguntándole si no le resultaba difícil ser madre soltera de 3 hijos y sin tener un empleo fijo.
Ella con seguridad les explicó que no había razón para preocuparse. Afirmó que siempre había trabajado duro para darles a sus hijos todo lo que necesitaban, que no dependía de nadie y que estaba dispuesta a seguir esforzándose para ofrecerles una buena vida. Su determinación y fortaleza al hablar de sus hijos y su independencia dejaron a todos impresionados, admirando la valentía con la que enfrentaba la vida. Renja llega a casa visiblemente alterado, y lo primero que hizo fue descargar su frustración contra Hande. Le gritó con dureza, diciendo que su hermana Lale estaba a punto de divorciarse y que no estaba para escuchar sus fantasías sobre tener hijos, dejando en claro que ese tema no le interesaba en lo más mínimo. Hande, herida pero firme, le respondió que ella solo deseaba formar una familia, que no pedía lujos ni promesas vacías, solo amor y compromiso. Sin embargo, el ambiente se volvió aún más tenso cuando el teléfono de Renja sonó, pues Selvi llamaba para informarle que Adnan había sido arrestado. La noticia lo dejó paralizado ya que había invertido una suma considerable de dinero en los negocios de Adnan, y ahora, con él en prisión por evasión de impuestos, todo corría peligro, su dinero, su reputación, su plan. Pues se imaginaba las repercusiones que esto tendría en su vida y que ya no solo se trataba de venganzas personales, sino también de sus finanzas en juego. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y una suscripción.